Hey, ¿qué tal, mi queridísimo ingeniero? ¿Cómo has estado? Qué gusto tenerte por acá, porque este video va a ser un video que te va a llevar a otro nivel en tu carrera como ingeniero. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a crear una serie de videos, exactamente 5 videos, en donde vamos a explicar, pues por métodos geométricos, trigonométricos y matemáticos, cómo podemos calcular los elementos de una curva en una carretera. Si todavía no has visto los elementos, que son exactamente 5, la tangente, la cuerda larga, la longitud de la curva, la flecha y la externa, te voy a dejar aquí un video en el cual pues, te explico cuáles son esos 5 elementos, pero a partir de ese video, entonces vamos a hacer una serie de videos, 5 videos exactamente, un video por cada uno de los elementos, donde te voy a explicar a detalle matemáticamente cómo vamos a hacer para hallar la expresión que nos va a permitir calcular cada uno de esos elementos y vamos a empezar por la tangente. La tangente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerda que te había dicho que una carretera vamos a tener la utilización de unas líneas rectas y unas líneas curvas. Entonces, tengo una línea recta, otra línea recta. Por acá voy a tener un ángulo, que es un ángulo de deflexión, que es este de acá, que lo vamos a denominar delta. Ese es el ángulo delta, es el ángulo que me genera el quiebre, ¿cierto? El cambio de dirección en la trayectoria de la vía. Y vamos a tener entonces dos puntos acá que van a ser los puntos donde inicia y donde termina la curva. Pero como esa curva es solamente una porción de un círculo, de una circunferencia, entonces vamos a realizarla. Entonces esto es un arco de circunferencia, pero mira que imaginariamente esto sigue. Aquí con líneas punteadas yo podría seguir y formar como una circunferencia. Y esa circunferencia pues obviamente va a tener un centro que vamos a denominar O. Este es el centro y aquí te voy a poner la línea imaginaria que va desde el centro hacia los dos puntos de principio y de final de la curva. Entonces, esta curva que tiene un radio de curvatura, vamos a llamarlo R. ¿De qué va a depender ese radio? Ese radio va a depender de la categoría de la carretera y de la velocidad de diseño. Entre más grande sea el radio de curvatura, pues resulta que pues, más velocidad puedo tener. Entre más pequeño sea el radio, menos velocidad puedo tener. Entonces, este puntico es el punto cero. Aquí vamos a poner el punto PC. Ese punto PC significa principia curva, ¿cierto? El principio de la curva. Y aquí vamos a tener el punto final, PT, el punto donde termina, o también se le denomina principia tangente, porque es el punto donde termina la curva y comienza la tangente. Es decir, esta línea recta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar primero? Lo primero que vamos a hallar en este video es la letra T, es decir, la tangente. Y como ya te lo había dicho, la tangente es esta dimensión. Esta dimensión. Es decir, la distancia que hay entre el PC y este punto de acá que vamos a denominar el PI, o punto de intersección entre las dos líneas rectas. Entonces, entre este punto y este vamos a tener la tangente. Pero ahora sí, muy bueno, ¿cómo vamos a hacer para hallar esa tangente? Entonces lo vamos a hacer mediante métodos geométricos. Métodos geométricos. ¿Y cómo vamos a hacer para hallar esos métodos geométricos? Entonces mira, estas dos líneas cierran acá en el PC y en el PT de forma perpendicular. Quiere decir que aquí hay 90 grados. 90 grados. Este ángulo de acá, que es el ángulo delta, es exactamente este mismo ángulo. ¿Por qué motivo? Porque geométricamente, pues mira que tengo aquí una perpendicular, aquí tengo otra perpendicular y estas dos líneas que son perpendiculares se juntan
en este ángulo. Entonces, geométricamente, cuando tengo esas dos este ángulo y tengo dos perpendiculares, entonces el ángulo que forma acá es exactamente el mismo ángulo que forma acá. Entonces, si aquí tenemos un delta de 42 grados, por ejemplo, pues acá voy a tener también un ángulo de 42 grados. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Si yo me pongo a mirar la figura y yo trazo una línea entre el PI y el punto 0, entonces mira que lo que nos resulta es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que por acá lo vamos a llamar triángulo. Entonces, el triángulo entre el PC, el PI y O, ¿cierto? Entonces, triángulo PC, PI, O. Ese es el triángulo que vamos a analizar y que vamos a tener. Si te puedes fijar, esto finalmente es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, porque aquí forma un ángulo de 90 grados. Cuando tenemos un triángulo de esta manera, donde aquí hay un ángulo de 90 grados, a esto pues siempre en el colegio, en la universidad, nos enseñaron que era un triángulo rectángulo, y ese triángulo rectángulo pues siempre lo descomponemos en tres lados, en donde este lado es el cateto opuesto, este lado es el cateto adyacente y la diagonal, que es esta, es la hipotenusa. Como si yo tuviera aquí un triángulo rectángulo, aquí tengo 90 grados, aquí tengo el cateto opuesto, aquí tengo el cateto adyacente y aquí tengo la hipotenusa. Y aquí va a tener un ángulo. Entonces es como si yo este triángulo me lo trajera para acá y me imagino este triángulo en la figura, que es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué nos enseñan las leyes trigonométricas? Las leyes trigonométricas nos enseñan que si yo tengo un triángulo rectángulo, vamos a tener varias leyes trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente, y vamos a hablar específicamente de la tangente. ¿Qué vamos a decir de la tangente? ¿Qué significa tangente de un ángulo alfa, que es este de acá? Entonces, la tangente de un ángulo alfa la vamos a calcular de la siguiente manera. Va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa va a ser la tangente. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. De este triángulo y de este triángulo va a pasar lo mismo. Si yo le saco la tangente a este ángulo alfa, entonces voy a tener cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ¿qué pasa? Yo aquí tengo el cateto opuesto, que es la expresión que yo quiero hallar, que es la tangente, la letra T. Tengo el cateto adyacente, que es el radio de la curva. Y además, este ángulo, pues uno creerá que no lo conozco, pero en realidad sí lo conozco. ¿Por qué lo conozco? Porque si todo esto es delta, entonces quiere decir que la mitad es delta sobre 2 o delta medios, y es como si este angulito de acá, que es alfa, equivale a delta medios. Entonces finalmente tengo todo para poder calcular esta fórmula trigonométrica. Entonces, vamos a hacerlo por acá abajito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta fórmula por lo que yo tengo acá. Entonces, vamos a decir tangente del ángulo, que en este caso el ángulo es delta sobre 2, es igual a, ¿qué es igual? Es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Esta dimensión, que en este caso es t. La distancia, recuerda quién es t. T, que lo denominamos tangente, ¿cierto? T es la distancia entre el PC y el PI. Entonces sería, cateto opuesto es t y cateto adyacente es r. Entonces t sobre r. ¿Qué es lo que queremos hallar? Queremos hallar t. Entonces, para hallar t, lo único que vamos a hacer es que vamos a despejar la fórmula, y esta r, que está dividiendo, está abajo de la fracción dividiendo como denominador, lo vamos a trasladar acá a multiplicar. Entonces, si hacemos ese traslado, nos va a quedar r tangente de delta medios es igual a t. Y tengo despejada la fórmula. Entonces vamos a ponerlo al derecho, ¿cierto? Lo que es lo mismo. T es igual a R tangente de delta medios.
y esta es la fórmula, el cálculo que voy a utilizar para hallar la tangente, es decir, el primer elemento geométrico que vamos a utilizar en el diseño de una curva en una carretera. Entonces, si yo tengo una curva y yo conozco el delta, 42 grados, pues generalmente esos deltas tenemos una precisión mayor, grados, minutos y segundos, pero voy a poner un ejemplo, 42 grados, y tengo el radio, un radio de 200 grados, estoy diciendo cualquier cosa, entonces lo único que van a necesitar hacer para calcular esta dimensión es reemplazar esta fórmula. Entonces, R, meto el valor de R, que es 200 metros, por ejemplo, tangente de delta medios, entonces tangente de delta, que en este caso serían 42 grados, sobre 2. Cuando hago esa fórmula, entonces me da un valor y este valor es exactamente la dimensión que hay entre el PC y el PI, es decir, la tangente. ¿Listo? Entonces la tangente es un término súper fácil de hallar, súper fácil de calcular, solamente pues, depende de dos factores que es, o de dos variables que es el radio y el delta, ¿cierto? En los otros videos te voy a mostrar cómo podemos calcular los otros elementos, que es la cuerda larga, la longitud de la curva, la flecha y la externa. Te recomiendo que vayas al webinar. Si todavía no has ido al webinar, ve al webinar. Te voy a dejar aquí también en la descripción el enlace. Pues simplemente disqueviaseducacion.com/webinar. Allá te puedes registrar y vas a poder complementar todo este proceso de aprender a diseñar carreteras como todo un experto.